Iniciando grabación. Ya. Muy buenas todos y todas. Muy buenas a todos y todas. Vamos a avanzar con el capítulo de bases moleculares y genética del desarrollo de embriología de Lackman. Primero, buenas, estamos con otro capítulo. En realidad el primero que se va a subir sobre bases moleculares y genética del desarrollo. Primero hay que dar un contexto. El desarrollo humano está determinado por la información genética que está contenida en el genoma humano y por los mecanismos moleculares que regulan la expresión de dichos genomas. La organización del ADN, la herencia cromosómica y los procesos de transcripción son los que forman la base sobre la cual se construyen los eventos celulares que permiten la formación del organismo. Primero, en la organización del genoma, como se sabe, tenemos 23.000 genes, los cuales forman el genoma humano y codifican cerca de 100.000 proteínas. Los genes están contenidos en lo que es la cromatina. La cromatina es un conjunto de ADN y proteínas y su estructura básica es el nucleosoma. Esto vendría a ser el primer nivel de empaquetamiento. Del ADN, permitiendo que alrededor de 2 metros de material genético quepan dentro de un núcleo celular. Ahora, ¿cómo se termina viendo la cromatina? ¿Cómo se ven los nucleosomas? Se ven así. Si vemos aquí en las imágenes, aquí está. Como podemos ver, aquí se encuentra lo que es el nucleosoma. Y aquí está ADN de enlace, es el ADN el cual está enrollado alrededor del nucleosoma para que se pueda empaquetar y terminar enrollado. Dice, un conjunto de ADN y proteínas. ¿Esto por qué? Porque sáltate eso. ¿Esto por qué? Porque como podemos ver que cada nucleosoma es el que está formado por un octámero de proteínas histonas. Y alrededor de las histonas es lo que está el ADN. Por eso dice un conjunto de proteínas y de ADN. Ahora, cuando los nucleosomas están muy juntos, muy acumulados, muy cerca uno entre otro, como cúmulos densos, el ADN se encuentra cerrado, por así decirlo, entre comillas. Es decir, no se puede acceder al ADN cuando los nucleosomas están muy juntos. Y la célula no puede leer la información. ¿Para qué queremos que la célula pueda leer la información? Lo necesitamos para que pueda transcribirla y así favorecer a la división celular. Entonces, cuando los nucleosomas están muy juntos, el ADN se encuentra cerrado, por así decirlo, y no se puede leer la información. Al contrario, si se encuentran separados los nucleosomas, si se encuentran más separados uno de los otros, pueden dejar al ADN expuesto, permitiendo así que su información sea leída. La cromatina, aquí está, los genes están contenidos en la cromatina conjunto de ADN y proteínas. La cromatina se puede presentar de dos maneras, y esto es con relación a lo anterior. Una es cuando la cromatina se encuentra muy enrollada. Esto lo podemos visualizar como un collar de perlas, en donde el hilo de ese collar va a ser el ADN y cada perla sería un nucleosoma. Aquí. El hilo, el ADN vendría a ser... El hilo sería el ADN y cada perla vendría a ser un nucleosoma. Como parecido a un collar de perlas o un rosario.
Dentro de cada perla se van a encontrar proteínas, aquí está, proteínas llamadas histonas, y el ADN se enrolla alrededor de dichas histonas. Ahora, estas proteínas histonas, aquí histonas 2A, histona 2B, H3 y H4, cada una presentan dos copias, siendo así que son 8 proteínas de histonas en total. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, ¿qué sería? No entiendo. 2, 4, 6. No sé dónde cuáles están. Por ejemplo, aquí nos está mostrando las histonas H1. Aquí las podemos visualizar. Como dijimos, hay varias. Tenemos a la H2A, H2B, H3, H4. Ay, no sé, la verdad, me borra todo eso. Se enrolla alrededor de ellas. Ya que estas proteínas histonas, es decir, H2A, 2B, H3 y H4, 1, 2, 3 y 4, cada una está representada por dos copias, siendo así que son 8 proteínas histonas en total. Bueno, las proteínas histonas presentan una carga positiva, las cuales le permiten atraer muy fuerte al ADN, ya que el ADN tiene una carga negativa. A esta cromatina muy enrollada se le conoce como heterocromatina y es la que ayuda a la transcripción del ADN para formar, ¿no? Y esta heterocromatina es la que ayuda para la transcripción del ADN. El ADN que forma las perlas del collar se debe desenrollar para que a esta cromatina muy enrollada se le conoce como heterocromatina. Es decir, es cuando el ADN se encuentra cerrado. La heterocromatina es este estado en el que está todo muy enrollado, muy junto y el ADN no se puede transcribir. Para que la transcripción del ADN se pueda lograr, se necesita que estas perlas del collar, estos nucleosomas, se encuentren distendidos, se encuentren más separados. Entonces se debe desenrollar, por así decirlo. A esta cromatina desenrollada es la que se conoce como eucromatina. Este estado de eucromatina, en donde los nucleosomas se encuentran más separados, permitiendo así la visualización del ADN, es lo que va a permitir la transcripción. Ahora, teoría cromosómica de la herencia. Nuestros rasgos son definidos por los genes. Como sabemos, existen los fenotipos, los genotipos, todos esos están contenidos en los genes. Hay alrededor de 23.000 genes en los humanos, los cuales están contenidos en 46 cromosomas. Existen genes que se heredan juntos. Estos son los llamados genes ligados. ¿Qué son los genes ligados? Aparte de ser de los genes que se pueden llegar a heredar juntos, son los que están en el mismo cromosoma. Estos genes ligados se encuentran en el mismo cromosoma. Y por lo general, al estar en el mismo cromosoma, existe una posibilidad muy alta de que se hereden juntos. A no ser que se separen por alguna u otra forma. Por ejemplo, el entrecruzamiento. El entrecruzamiento es un proceso en donde se termina repartiendo el material genético y esto podría llegar a separar a estos genes ligados, haciendo que no se hereden juntos. Pero por lo general, la mayoría sí se heredan juntos estos genes ligados, ya que se encuentran en el mismo cromosoma. Ahora, en los cromosomas de las células sexuales son 23 cromosomas, es decir, 22 autosomas y un par de cromosomas sexuales. En los cromosomas de las células sexuales existen 23 cromosomas en total. 22 son autosomas y un par es cromosomas sexuales. A este número 23 cromosomas se lo conoce como número haploide. Este número haploide es cuando existen 23 cromosomas y están en las células sexuales.
Y cuando son los 46 cromosomas, los típicos, son los que se conocen como número diploide. Estos 46 cromosomas ya son en las células somáticas, ya no son en las células sexuales. En las células sexuales es lo que están los cromosomas con número haploide y en las somáticas con número diploide. Los cromosomas de las células sexuales tienen un número haploide, pero ¿cómo se consigue esto? Se consigue a través Ahora, como sabemos, existe un proceso el cual es la fecundación. En la fecundación lo que va a causar es que los cromosomas de las células sexuales van a pasar a tener un número haploide, es decir, 23, a ser diploides. Es decir, que 23 van a ser cromosomas es decir, los 23 paternos y los 23 maternos. Estos van a causar que las células sexuales consigan tener un número diploide. Y dice, resultando de la fecundación, y como resultado de la fecundación también se puede determinar el sexo del individuo. XX si tiene genética femenina y XY si es con genética masculina. Ahora, la transcripción genética. El ADN junto a ciertas proteínas va a estar contenidos en la cromatina. Esas proteínas, como sabemos, son las histonas, cuya unidad estructural básica es el nucleosoma, que ya lo hemos visto antes cómo se ve. La cromatina se puede encontrar de dos formas, como sabemos, heterocromatina, donde está muy comprimida y enrollada, y como eucromatina, en donde se encuentra desenrollada, permitiendo así la transcripción genética y la lectura de información del ADN. Ahora, los genes van a contener regiones, tienen regiones las cuales se pueden traducir en proteínas. A estas regiones son las llamadas exones. Los exones son regiones, los genes, los cuales son funcionales. ¿Por qué se les considera funcionales? Porque dichas regiones, o sea, los exones, son los que se pueden traducir, se pueden convertir en proteínas. Y así como hay regiones funcionales, también existen regiones no funcionales, es decir, regiones que no se transcriben en proteínas. A estos son los conocidos intrones, que serían estos. Aquí podemos ver que son un exón. Los exones son los que se pueden transcribir en proteínas, se pueden convertir en proteínas, y los intrones son los que no se pueden convertir en proteínas. Ahora, los genes están compuestos por secuencias de intrones y exones que se intercalan y que son parte del gen. Como podemos ver, aquí está intercalado exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón y así, siguiendo una secuencia intercalada. Un gen también puede contener las siguientes estructuras, o bueno, mejor dicho, las siguientes características, las siguientes regiones. Una región promotora. Esta región es la que se une al ARN polimerasa y es el que marca el inicio de la transcripción. También contiene un sitio de inicio de la transcripción. Este sitio de inicio de transcripción es el encargado de destinar el primer aminoácido de la proteína. Es decir, cuando ya se está transcribiendo, se está convirtiendo en proteína, este sitio de inicio de la transcripción es el que determina cuál va a ser el primer aminoácido de la proteína. Aquí podemos ver región promotora. Sí. ¿Dónde está? Volvimos, sitio de inicio. Aquí, como podemos ver, el sitio de inicio de la transcripción. Aquí está, aquí lo podemos encontrar. Y también, como tenemos el sitio de inicio, también tenemos de terminación. Este es el llamado codón de terminación de la traducción. ¿Qué hace? Determina
que la fabricación de la proteína ha terminado. Ya está, ya se terminó el proceso, ya se ha fabricado la proteína. Es el codón de terminación de la traducción quien determina eso, que estaría acá. Está el sitio de terminación de la transcripción, que es lo que indica que ya se ha terminado la formación de la proteína. Sí, no. Y también contamos con una región no traducida 3. ¿Qué es esta región no traducida 3? Como sabemos, los exones son los que se encargan de convertirse, se traducen, se convierten en proteína, ¿cierto? En parte de la proteína. Bueno, existe esta región no traducida 3, la cual pasa a formar, por así decirlo, pasa a formar parte de la proteína, es decir, se transcribe también, se lleva junto a toda la cadena de aminoácidos de la proteína, también se la lleva a la región no traducida 3. No se convierte en nada, solo se copia tal cual. Y ahí está, de bonita sin hacer nada. El proceso de traducción termina cuando se alcanza al codón de terminación de la traducción. Pero el ARN mensajero agarra un poco más, es decir, agarra todo esto acá y terminación de la traducción, aquí está, aquí debería terminar, pero el ARN mensajero agarra un poco más. Agarra un poco más. Y esa es la región 3 no traducida. Aunque esta parte no es traducida en aminoácidos para formar a la proteína, viaja pegada, entre comillas, al mensaje. Es decir, también se lleva junto a las demás regiones. Se lo lleva todo, incluyendo a la región no traducida 3. Ahora, la palabra transcripción, que es lo que hemos estado hablando, ¿qué significa? La palabra transcripción, transcribir, significa copia o reproducción literal de un original. Y la palabra traducción significa escritura o expresión de un lenguaje de aquello que anteriormente ha sido escrito o expresado en otros. Como dato extra, el término replicación de ADN significa copia que se reproduce con exactitud al original. Aquí está mal escrito. Con exactitud al original. Para la transcripción, se debe leer una sección específica del ADN, es decir, un gen específico, y se genera una copia llamada pre-ARNM. Aquí en esa copia es donde todos los intrones y todos los exones Ahora, ¿cómo se realiza la transcripción? Ya conocemos las partes, conocemos que tienen exones, conocemos que tienen intrones, un codón de inicio de la traducción que indica que va a empezar la traducción y uno donde indica que termina la traducción. Pero ahora, ¿cómo se realiza? Para la transcripción se lee una región, una sección específica del ADN. En este caso, fijamos que es esta. Esta sección del ADN es la que vamos a leer y vamos a transcribir. Para esto se necesita generar una copia llamada pre-ARNM. Aquí en este pre-ARNM es lo que todos los intrones y todos los exones tal cual aparecen en el ADN, es decir, tal cual aquí exon 1, intron 1, exon 2, intron 2, tal cual todo exactamente se lo copia. Con los intrones que nos sirven para la fabricación, como ya sabemos, los intrones no se pueden traducir, no se pueden convertir en proteínas. ¿Qué hace la célula? Los quita y pega a los exones entre sí. Es decir, eliminamos esta sección y pegamos este exon 2 con el exon 1. Lo pegamos, se une y desaparece el intron 1. Lo mismo con el intron 2 y así con todos los demás.
Luego de que se pegaron todos los exones y se quitaron todos los intrones, origina al ARNM maduro. Antes teníamos al pre-ARNM, ahora tenemos al ARNM maduro, que se usa para fabricar la proteína. Es decir, primero lo que se hizo fue copiar tal cual la sección del ADN que se va a traducir, se la copió tal cual exactamente como aparecía en la célula o en el ADN. Luego se quitaron los intrones, se pegaron los exones entre sí y es lo que se va a usar para fabricar la proteína. Esta es como la receta. Y ya a través de unos procesos extras en donde el ARN mensajero va, lo lleva al sitio de traducción y ya es un proceso ya más largo. Pero para empezar, para tener una idea de más o menos cómo se hace la transcripción, es eso. Ahora, correlaciones clínicas. Primero están las células germinales primordiales y los teratomas. ¿Qué es un teratoma? ¿Qué son los teratomas? Son tumores que contienen distintos tejidos o pueden llegar a contener distintos tejidos, como pueden ser huesos, cabellos, dientes, entre muchos otros. Se piensan que pueden ser originados a partir de las células madre pluripotenciales. Estas células son capaces de diferenciarse en cualquiera de las tres capas germinales, que la vamos a ver después. Las capas germinales son los que en el futuro originan tejidos y estructuras. Entonces es por eso que estas células podrían llegar a originar a todos estos tejidos, ya que las capas germinales son las que dan en el futuro a los diferentes tejidos. Debido a esta función es que también tiene la capacidad de contener a los distintos tipos de tejidos. Se sugiere que las células germinales primordiales que desvían su migración podrían ser las causantes de algunos de los tumores. Ahora, defectos congénitos y aborto espontáneo. Factores cromosómicos y genéticos. Las anomalías cromosómicas se dividen principalmente en numéricas y estructurales. El 50% de las concepciones terminan en un aborto espontáneo y el otro 50% de estos abortos tienen anomalías cromosómicas. Las anomalías más frecuentes son el síndrome de Turner, triploidía y trisomía 16, entre muchos otros. ¿Qué son las anomalías numéricas? Los gametos sexuales tienen 23 cromosomas, conocidos como número haploide, y una célula somática tiene 46 cromosomas, número diploide. El término euploidía, es decir, diploide, haploide, ¿no? El término euploidía se refiere al número exacto de cromosomas múltiplos del número haploide. Euploidía se refiere a todos los números que puedan ser múltiplos de 23 de haploide. Ahí. Que este se representa como N. Puede ser diploide, que se representa como 2N, porque es 23, dos veces, entonces 2N, que sería normal en muchas especies, como nuestras células somáticas que tienen ese número. Aunque euploidía puede implicar también múltiplos extras, como triploidías, representadas con 3N, o tetraploidías, 4N, que es común en plantas pero muy raro en animales. Así como existe la euploidía, que significa juego cromosómico bueno, también existe la aneuploidía, que se refiere a cualquier número cromosómico que no sea euploide. Este término se usa cuando falta un cromosoma, es decir, una monosomía, o cuando existe un cromosoma adicional, trisomía. Todas estas anomalías de números de cromosomas pueden originarse en la mitosis y en la meiosis. En la meiosis, los cromosomas homólogos, es decir, cromosomas
al momento de la división celular se separa en la primera división. Pero en ocasiones esta separación no ocurre. A esto lo llamamos una no disyunción. La no disyunción es cuando los cromosomas no se separan en la primera división de la meiosis. De tal modo que como no se dividieron los cromosomas, una célula va a tener 24 cromosomas, ya no 23, y otra va a tener 22, ya que la otra célula hija se lo terminó llevando, dejando a la otra con un número menor y a la otra con un número mayor. Al momento de la fecundación, si estas células son fecundadas, una puede originar que tenga 47 cromosomas, es decir, uno de más, uno extra, esto llamado trisomía, o tener 45, es decir, tener menos de lo normal. Esto ya es una monosomía. En las mujeres, la posibilidad de la no disyunción aumenta con la edad. En particular, desde los 35 años en adelante es cuando las probabilidades aumentan exponencialmente. También existen las traslaciones y las deleciones. ¿Qué son estas? Esto es cuando el material genético se pierde o solo se cambia de lugar, se intercambia. Una deleción es cuando un segmento de un cromosoma se rompe y se pierde por completo, dando por resultado que a un cromosoma le falte una parte de su información. La perdió, ya no está completo. En cambio, una translación es cuando, es decir, translación es muy cercano a translocación, moverse. Entonces, una translación es cuando un fragmento de un cromosoma se desprende y se pega en otro cromosoma distinto. Las translaciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser equilibradas o desequilibradas. Las translaciones equilibradas son cuando la parte del cromosoma que se desprende y se pega en otro cromosoma no pierde material genético relevante. Es decir, no pasó nada, no hay consecuencias, por así decirlo. Y la persona suele estar sana, pero podría tener problemas para tener hijos. Mientras que las translaciones desequilibradas son todo lo contrario. Es cuando una parte relevante del cromosoma se pierde. Al momento en el que una parte del cromosoma se desprende y se empalma con otro, se pierde parte relevante de la información del cromosoma. Y esto da como resultado a un fenotipo alterado. Ejemplo, podría ser la translación desbalanceada entre los brazos largos de los cromosomas 14 o el cromosoma 21, que son una de las causas del síndrome de Down. También son comunes las translocaciones entre los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. Hablemos de la trisomía 21, el síndrome de Down. El síndrome de Down es causado por una copia adicional en el cromosoma 21, es decir, una trisomía. Los menores con estas trisomías presentan en grados variables una discapacidad intelectual. Las personas con esta trisomía presentan en grados variables una discapacidad intelectual, defectos cardíacos, hipotonía, retraso del crecimiento y son más propensos a envejecimiento prematuro, además de poder desarrollar leucemia, y se observa también una mayor frecuencia en el inicio de Alzheimer. La incidencia de casos de trisomía 21 se aproxima a 1 de cada 200 y se incrementa a 1 de cada 100 en mujeres mayores de 40 años, ya que en el 95% de los casos derivan de una no disyunción meiótica, aquí, y en 75% de esas no disyunciones ocurren durante la formación del ovocito.
Como dijimos, la formación del ovocito también es lo que incluye la meiosis. Una no disyunción dijimos que era cuando no se separaban correctamente en la primera división. Entonces, también mencionamos que conforme avanza la edad, las probabilidades de la no disyunción aumentaban. Por ejemplo, aquí en mujeres de 40 años. Ahora, trisomía 18, o también llamada síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards, o también conocido como trisomía 18, es una alteración cromosómica que se caracteriza por un cromosoma adicional, 3 en lugar de los 2 que son normalmente, una trisomía. La mayoría de las veces, esto ocurre por una no disyunción durante la meiosis. Ahí está. Por una no disyunción durante la meiosis. Los casos de pacientes con trisomía 18 o síndrome de Edwards se aproximan entre 1 en 5.000 a 6.000 nacidos vivos. Los pacientes con el síndrome de Edwards presentan características como puños cerrados, defectos cardíacos, discapacidad intelectual y retrasos durante el crecimiento. Ahora, trisomía 13 o síndrome de Patau. El síndrome de Patau es causado por una no disyunción también. Presentan un cromosoma 13 de más y el bebé termina con 47 cromosomas en lugar de los 46 normalmente. Otra vez, trisomía, cromosoma extra. Los casos de pacientes con trisomía 13 se aproximan entre 1 de cada 10.000 a 1 de cada 20.000 nacidos vivos, y más del 90% muere en el primer mes tras el nacimiento. Solo alrededor del 5% vive más de un año. Presentan características como labio leporino, paladar hendido, microftalmia, cardiopatías y retraso psicomotor grave. Ahora, el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter es una condición genética que solo ocurre en varones. En la mayoría de los casos es causado también por una no disyunción de los cromosomas homólogos XX. Resultando en que el varón tenga 47 cromosomas en lugar de los 46 normales. Este síndrome no suele detectarse al nacer porque no representa malformaciones graves, sino que los síntomas se hacen más evidentes en la pubertad, cuando los pacientes con este síndrome presentan estatura elevada, ginecomastia, hipogonadismo, vello corporal escaso, distribución de grasa femenina, infertilidad, mielinización de los túbulos seminíferos, testosterona baja y dificultades del aprendizaje. Las incidencias se aproximan en 1 de cada 500 a 1 de cada 1.000 varones. Alrededor del 80% de los casos se identifica con un corpúsculo de Barr. ¿Qué es un corpúsculo de Barr? Es la condensación de un cromosoma X inactivado. Esto existe en las mujeres normales, debido a que uno de los cromosomas X es normal que se inactive. El síndrome de Turner. El síndrome de Turner es la única monosomía compatible con la vida. Ya pasamos de trisomías a monosomías, es decir, cuando se tiene 45 cromosomas. A pesar de que el 98% de los fetos con este síndrome se abortan de manera espontánea, los pacientes que sobreviven tienen un aspecto femenino inconfundible. Presentan ausencia de ovarios, talla baja, cuello alado, deformidades esqueléticas y tórax amplio, con pezones más separados de lo normal. Alrededor del 55% de los pacientes no tienen cuerpo de Barr. Por lo tanto, no tienen un cuerpo de Barr por la no disyunción. Presentan monosomía del cromosoma X y el 80%
de las pacientes con este síndrome es causado por la no disyunción del gameto masculino. Es decir, que solo recibieron el cromosoma X materno, pero no del paterno, del masculino. Ahora vamos a ver síndrome de superhembra o trisomía X. La trisomía X ocurre cuando una mujer nace con 3 cromosomas X, en lugar de 2. Esto debido a una no disyunción de los cromosomas X, del óvulo o del espermatozoide. Las pacientes con este síndrome de triple X presentan 2 cuerpos de Barr en sus células. Sus incidencias son de 1 en cada 1000 niños. No se presentan malformaciones graves al nacer, sino que suelen aparecer con el crecimiento. Presentan hipotonía durante la infancia, talla alta y a menudo tienen problemas en el lenguaje y en la autoestima. Estas pacientes, a diferencia de Klinefelter o de Turner, la mayoría de las mujeres son fértiles y sí pueden tener hijos sin problemas. Todos estos que hemos visto son síndromes numéricos. Es decir, son causados por alguna alteración en el número normal de cromosomas. El número normal que puede ser o que tengan más o que tengan menos. Ahora vamos a ver anomalías estructurales. Las anomalías estructurales suelen derivar de uno o más cromosomas. Suelen derivar de una rotura de uno de ellos. Es decir, las anomalías estructurales son originadas por alguna alteración en la estructura, una rotura de algún cromosoma, de uno o más. El neonato con una deleción parcial del cromosoma desarrolla anomalías. Uno muy conocido es debido a la deleción del parcial del brazo corto del cromosoma 5, es decir, el síndrome de Cri-du-Char, que dijimos que era una deleción es cuando un segmento del cromosoma se rompe y se pierde por completo, dando por resultado que al cromosoma le falte una parte de su información. Los neonatos con este síndrome del Cri-du-Char tienen un llanto similar al maullido de un gato. Presentan microcefalia, discapacidad intelectual y cardiopatía congénita. Las microdeleciones pueden generar síndrome por microdeleción o un síndrome por genes contiguos. Un ejemplo de una microdeleción ocurre en el brazo largo del cromosoma 15. Cuando la microdeleción es en el cromosoma materno, ocasiona síndrome de Angelman. Los niños que lo padecen no pueden hablar, tienen un desarrollo motor deficiente y tienden a tener periodos prolongados de risa. Pero si la microdeleción ocurre en el cromosoma paterno, ocasiona el síndrome de Prader-Willi. Los individuos que padecen del síndrome de Prader-Willi presentan una discapacidad intelectual, hipogonadismo, obesidad, hipotonía y criptorquidia. Ahora, el síndrome de Miller-Dicker. Este síndrome deriva de una deleción del brazo corto del cromosoma 17. El gen afectado es el gen LIS1. Ahora tenemos el síndrome de Miller-Dicker. Aquí el gen más afectado es el gen LIS1, que indica a las neuronas que viajen a donde corresponden en la corteza cerebral durante el embarazo. Al no estar este gen LIS1, no se pueden formar los pliegues normales del cerebro, ocasionando una lisencefalia, es decir, cerebro liso.
Presentan una nariz corta, labio superior fino, frente prominente, epilepsia severa, problemas de alimentación y retraso del desarrollo intelectual. Ahora, el síndrome de X frágil se llama así porque bajo el microscopio se observa cómo el cromosoma X se ve roto o frágil. Este síndrome puede causar problemas mentales. Es una mutación en el gen FMR1. Este gen deja de fabricar una proteína necesaria para que el cerebro se desarrolle y funcione correctamente. Los pacientes con este síndrome se aproximan de 1 de cada 5.000 individuos. Se caracteriza por una discapacidad intelectual, mandíbula prominente, testículos grandes y pabellones auriculares grandes. Con estos síndromes, con estas trisomías, monosomías, es lo que terminamos con el capítulo 2 de bases moleculares y genéticas del desarrollo.